En el Instituto Raimon Gaja, creemos en el potencial ilimitado de cada estudiante. Nuestro enfoque educativo se centra en inspirar y potenciar el crecimiento, tanto personal como profesional, en nuestras 4 cátedras. En la cátedra de Neuropsicología Clínica tendrás un faro de conocimiento en el abordaje de trastornos neurológicos y psicológicos, guiando a profesionales hacia la excelencia en la evaluación, diagnóstico e intervención. Se forman estudiantes con un enfoque científico e investigativo para abordar desafíos en la función cerebral y cognitiva, mejorando la calidad de vida de quienes necesitan apoyo en este ámbito. Empleamos nuestro método de aprendizaje en el pensamiento TBL, Thinking Based Learning. Es una metodología activa de enseñanza que permite a los alumnos desarrollar tareas complejas de pensamiento, como la toma de decisiones y resolución de problemas, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de la psicoterapia. En el IRG, te invitamos a descubrir tu verdadero potencial y a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. ¿Quieres ser un agente de cambio en la vida de las personas? Inscríbete y fórmate con nosotros. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Encantados de teneros de nuevo en este evento. Damos una cálida bienvenida a todos vosotros que os estáis uniendo en este momento a nuestra Internacional Masterclass Bienestar Personal y Calidad de Vida en Profesiones Sanitarias, Riesgos Profesionales y Estrategias. Este evento organizado por el Instituto Raimon Gaja. En nuestro evento en vivo abordaremos los riesgos derivados del ejercicio de las profesiones sanitarias, centrándonos en los problemas emocionales que surgen en la interacción con pacientes. Además, conoceremos sobre el síndrome de burnout y la fatiga de la compasión. Antes de comenzar, recordaros que el chat estará activo durante toda la transmisión. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirlo en el apartado de preguntas y respuestas, las cuales se responderán al final. También recordar que al final de la sesión facilitaremos el enlace para poder solicitar el certificado de asistencia. Si desean explorar nuestra oferta académica, les invitamos a visitar www.institutoraimongaja.com o solicitar una cita gratuita con nuestros asesores pedagógicos para que puedan resolver todas las dudas. El enlace estará disponible durante todo el chat en vivo. Pues nada, simplemente ya damos la bienvenida al docente Alberto Bellido, licenciado en Psicología con especialidad clínica y de la salud por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud por la Universidad Europea de Madrid. Así que nada, Alberto, bienvenido y encantados de tenerte con nosotros.
Perfecto, pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Agradecer en primer lugar la oportunidad que me da el Instituto Ramón Gaya de hablar de lo que realmente me interesa y que, aparte de este nombre tan raro que hemos puesto a esta masterclass, pues no deja de ser eh, hablar de cuidar a los que nos cuidan. Es casi una responsabilidad moral el que podamos intentar que las personas que se encargan de lo más preciado, que creo que está claro que es la salud, pues que también tengan las condiciones físicas y emocionales adecuadas para ejercerlo. Dejadme unos segundos que voy a compartir la presentación que tengo preparada para apoyar la masterclass. Un segundito. No sé si se ve. Creo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues voy a partir de, aunque ya lo ha presentado Cristina perfectamente, cuál va a ser el objeto de esta sesión. Es una presentación en la que he intentado comprimir por cuestiones de tiempo una serie de aspectos que quiero enfocarlo no desde un punto de vista demasiado teórico, sino que quiero que, bueno, que pueda ser práctico en el sentido de que es práctico saber qué podemos hacer, cómo podemos trabajar o cómo podemos dar o dotar herramientas a nuestros profesionales sanitarios para ejercer el autocuidado, pues intentar comprimir lo que no deja de ser un recorrido que creo que animo a aquellas personas que estén interesadas a profundizar con el objetivo de conseguir, pues lo que os decía del principio, de conseguir el mejor de los cuidados para las personas que nos tienen que cuidar. Eh, la sesión, lo que vamos a ver algunos aspectos introductorios que me voy a enfocar en definir qué es la calidad de vida profesional, qué consideramos que entra dentro de la calidad de vida profesional y por qué tenemos que hablar, quizás ese es el punto de partida, por qué hablar de calidad de vida profesional y no hablar, por ejemplo, de estrés laboral, como se ha hablado otras veces. Pues, bueno, lo que vamos a ver es que vamos a invertir el polo, ¿no? Para centrarnos en aspectos positivos de desarrollo más que lo que muchas veces sucede, que nos centramos en aspectos de déficit, de trastorno, de discapacidad. Bueno, vamos a invertir ese polo porque creo que además es la manera correcta y adecuada de hacer. Es decir, lo que me interesa no es tener profesionales que no estén estresados, lo que me interesa es tener profesionales que tengan una buena calidad de vida profesional. Vamos a tratar de identificar cuáles son las principales amenazas para esta calidad de vida profesional y dentro de ahí hablaremos, evidentemente, de lo que ya había comentado Cristina en la introducción, el síndrome de burnout, para tratar de definirlo. Yo cuando hablo de síndrome de burnout lo que me interesa sobre todo es intentar de una manera práctica el ayudar a las personas que trabajan en entornos sanitarios y a los profesionales, psicólogos, psicólogas que trabajamos en estos entornos a detectar cuáles son las señales que nos pueden llamar la atención para pensar en que una persona, un profesional, está desarrollando este síndrome concreto. Bueno, lo vamos a definir, seguro que habéis escuchado hablar de él, pero vamos a intentar hacer una definición un poco más exhaustiva. También no todo es síndrome de burnout, esto lo comento yo mucho, dentro de las categorías de estrés profesional o dentro de los posibles trastornos o problemas que entrarían dentro de problemas de estrés asociados al ejercicio de la labor sanitaria, no todo es burnout. Pues vamos a hablar también de un cuadro como es la fatiga de la compasión, que es la consecuencia y el coste de ejercer el cuidado a otras personas, de vivir, yo también lo defino muchas veces, es el coste que tiene el vivir y estar cerca y ayudar a las personas que sufren. Esto, que es algo maravilloso y que muchas veces es vivido por el profesional como un privilegio, al final también tiene un coste. Un coste sobre todo si no lo abordamos de una manera adecuada, ¿vale? Y hay que evitar ese coste, hay que intentar ayudar a la gente a identificar riesgos y a prevenir y actuar cuando puede suceder este tipo de problemas. Por lo tanto, vamos a hablar de riesgos, de coste, de problemas, pero también vamos a intentar, de una manera no demasiado exhaustiva por cuestiones de tiempo, pues hablar de cuáles son las estrategias que pueden ayudarnos a mejorar y a controlar o a disminuir en la medida de posible el, el- el- el impacto del estrés que sufren las personas que trabajan en contextos sanitarios. Esto también quiero insistir en ello, el estrés es inevitable y más en este tipo de contextos. Entonces, de hecho, nuestros trabajadores sanitarios en cualquier lugar del mundo en el que estemos saben y son conscientes de que viven en un entorno estresante. Y eso, la mayoría, afortunadamente, la mayoría de profesionales no supone ningún problema. ¿Vale?
pero sí que es verdad que ese es el riesgo. Hay profesionales que sí desarrollan problemas en esta área. Pues eso es lo que vamos a dirigir. Vamos a intentar ver qué estrategias, aunque sea de una manera un poco más somera, podemos utilizar para manejar estas situaciones de estrés. También lo hago un poco por terminar con ese punto de esperanza de decir que efectivamente podemos conseguir que amortiguar el efecto del estrés de los profesionales sanitarios y que ejerzan de manera adecuada y saludable desde un punto de vista también emocional su trabajo. Contra lo que pensamos, bueno, antes de decir esta reflexión voy a partir de un punto voy a poner el foco en el inicio o en estos últimos años donde precisamente la calidad de vida profesional ha cobrado mucha importancia. Y a veces es un efecto, voy a empezar a poner, estos son papers que se han publicado en revistas de prestigio científicas, en las que vais a ir viendo que aparecen algunos de los conceptos de los que vamos a hablar: calidad de vida profesional, estrés percibido, burnout, fatiga de la compasión. Pero si os dais cuenta, se van superponiendo, sé que es difícil seguir, pero yo lo que me interesaba esta diapositiva es generar un efecto acumulativo. Si os dais cuenta, ahí aparece asociado al COVID-19, ¿no? El impacto. Digamos que el COVID-19 ha puesto el foco en la calidad de vida profesional de nuestros sanitarios. Pero lo que yo también intento transmitir es que puede darnos la impresión de que la situación vivida por la pandemia, por el COVID-19, ha agravado considerablemente los problemas relacionados con el estrés del mundo sanitario. Y sin embargo, lo cierto es que esto siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que afortunadamente, desgraciadamente por la situación que es, pero lo que sí es verdad es que la pandemia ha puesto sobre la mesa muchos aspectos relacionados con la salud mental. Y aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta los profesionales que nos movemos en este ámbito, y es que la salud mental, una vez que la hemos puesto sobre la mesa, ya no hay manera de quitar la vista. Es decir, la salud mental se ha convertido en un área de interés y de preocupación en todas las sociedades a raíz del COVID y ha venido para quedarse, ¿vale? Lo que no quiere decir, lo que no quiere decir que antes de que hubiera COVID, nuestros profesionales sanitarios no tuvieran ningún tipo de problema. De hecho, el burnout es un concepto, una variable que es bastante anterior. Pero sí es verdad que parece que de repente hemos empezado a ver esto en noticias, ha empezado a haber más interés en el mundo científico, pero es algo que siempre ha estado ahí. Sí que es cierto que siempre ha estado ahí enfocado desde el punto de vista que decía un poco al inicio. Se hablaba mucho de estrés laboral. Sin embargo, a mí no me gusta hablar de estrés laboral. Bueno, me interesa hablar sobre todo de el otro polo de las personas que sufren estrés laboral. Me gusta hablar de calidad de vida profesional. Eh, eh, Al final, el estrés, como he dicho también ahora hace un momento, el estrés es algo consustancial a muchas profesiones, bueno, debería decir a la vida en general. De hecho, experimentamos estrés la mayoría de las personas en distintos contextos sin que eso produzca siempre consecuencias negativas. El mensaje es que las personas, los seres humanos, somos capaces de afrontar situaciones de estrés. Y eso también lo es, y es así en los ámbitos laborales, incluso en los ámbitos laborales más difíciles, como puede ser el sanitario. ¿Y por qué sucede esto? Porque al final, cuando trabajamos en un entorno como el sanitario, en el que convivimos a diario con la enfermedad, con la preocupación, con la muerte, con los familiares de las personas que sufren o con el sufrimiento de nuestros pacientes, evidentemente estamos hablando de entornos altamente demandantes o altamente estresantes. Pero al final lo que hace que nos estresemos o no nos estresemos, lo que hace que tengamos burnout o alguno de los otros cuadros de trastornos profesionales relacionados con el estrés, al final tiene que ver con lo que dice la diapositiva, es decir, es un equilibrio entre los recursos disponibles para afrontarlas. Si tenemos recursos materiales, si tenemos recursos personales, si tenemos recursos emocionales suficientes, las personas pueden trabajar perfectamente en un ámbito muy exigente sin que eso suponga necesariamente que desarrollen un problema negativo. De hecho, las personas en el ámbito sanitario o las profesiones sanitarias son probablemente aquellas en las que se produce un mayor nivel de satisfacción. Es decir, las personas cuando sienten que desempeñan de manera adecuada su profesión y no están excesivamente estresados, no sufren demasiado con su día a día, al final lo que experimentan es una sensación de satisfacción.
Y y esa sensación de satisfacción, desde un punto de vista social, poco egoísta, debemos de pensar que profesionales sanitarios satisfechos rendirán mejor y, por lo tanto, habrá una mejoría en la calidad de los servicios prestados. Lo que estoy diciendo es que ese es el objetivo que tengo cuando trabajo o cuando intervengo en el ámbito, en profesionales en el ámbito sanitario. Necesito cuidarlos para que estén en las mejores condiciones para ofrecer el mejor de los servicios. ¿Qué es lo que entra dentro de la evaluación de la calidad de vida profesional? Es decir, yo como trabajador, a la hora de evaluar cómo es mi situación o mi relación con mi trabajo, ¿qué es lo que, qué es lo que tengo en cuenta? Bien, hay una manera objetiva, existe un cuestionario que tiene que ver con un cuestionario de calidad de vida profesional, un cuestionario desarrollado en el año 2008, que precisamente lo que recoge son distintos aspectos relacionados con la calidad de vida profesional que las personas tienen en cuenta a la hora de evaluar o autoevaluarse cómo de satisfecho estoy con mi trabajo. Las variables o las categorías, existen cuatro categorías, es decir, lo que nos viene a decir este cuestionario es que las personas definimos nuestra calidad de vida profesional de acuerdo a cuatro variables. Una de ellas tiene que ver con la percepción global de las demandas. Es decir, cómo percibo que son las demandas de mi trabajo en el día a día. Es decir, qué cantidad de trabajo tengo, qué responsabilidad tengo. Estoy muy hiperresponsabilizado. A veces, fijaros, en el ámbito sanitario, pues, la responsabilidad es la salud de mis pacientes. Bueno, pues eso lo asumimos, pero a veces veremos que se añaden a nuestra responsabilidad una serie de cargas que ya no van tanto en nuestra profesión, pues estar en entornos en los que existen muchas prisas, tomar decisiones muy rápidas o falta de tiempo. La realidad asistencial, si preguntamos a nuestros médicos y nuestras médicas, en un contexto como el español, que es el que más conozco, la mayoría de la gente lo que te va a decir es que quizás lo que más les estresa es la sensación de falta de tiempo. Tenemos 15 minutos para atender a cada paciente. Imaginaros un médico de atención primaria tiene que atender a pacientes cada 15 minutos. Pero el tiempo que necesita un paciente a veces va más allá de esos 15 minutos. Imaginaros, un paciente que ha tenido una pérdida reciente, tiene un problema de salud y encima tiene una pérdida reciente y cuando nos lo cuenta, pues se emociona, ¿no? Pues, ¿qué haces? ¿Le cortas a los 15 minutos porque te está esperando otro paciente? Bueno, pues esa sensación de agobio, ¿no? La presión por ofrecer un trabajo de calidad, claro, cuanto más rápido vayamos, cuanto más trabajo tenga, peor va a ser la calidad del trabajo que hago, el que haya muchas interrupciones. Bueno, esta serie de cuestiones son las que entrarían dentro de cómo percibo las demandas, entraría dentro de esa percepción global de las demandas. Eso es un hecho objetivo. Cuando yo tengo muchas demandas, ¿qué es lo que necesito? Que me ayuden. ¿Y quién me puede ayudar en un contexto como sanitario? Pues el entorno, el contexto de la organización. Por eso la otra categoría que aparece se refiere a la percepción del apoyo directivo. Es no solo directivos, sino compañeros. Sabemos que en cualquier circunstancia de la vida, eh, las cosas malas que nos pasan, si percibimos que la gente que está en nuestro alrededor nos apoya, pues tiene un efecto de amortiguar el estrés. Incluso las peores situaciones, ¿qué es lo que necesitamos? Percibir que somos apoyados, que somos queridos, que somos escuchados. Bien, pues esa percepción del apoyo de los compañeros es un modulador de la calidad de vida profesional. También importante, el poder ejercer el trabajo de manera autónoma, el que pueda tomar decisiones, tenga libertad para decisiones, el que se me permita expresar lo que siento, lo que pienso. Vamos a encontrar que hay organizaciones muy rígidas en las que esto no es posible. Bueno, pues esa es otra categoría que entraría dentro de cómo percibo la calidad de vida profesional. También hay otros factores que tienen que ver no con el contexto, esto veréis que va a aparecer en varios momentos de la presentación, tienen que ver con cómo de fusionado o cómo de ilusionado estoy con la profesión que ejerzo. Es lo que nos referimos aquí como motivación intrínseca, es decir, las personas que estudian medicina, las personas que estudian enfermería o psicología, lo hacen porque su trabajo es importante para otras personas y se sienten orgullosos y contentos de que ese trabajo pueda revertir en el bien de las otras personas. También esa sensación de orgullo, de ser un profesional valorado, la percepción de que soy un profesional que está capacitado para hacer lo que tiene que hacer. Bueno, pues estas cuestiones que tienen que ver más con qué es lo que
cuál es la motivación por la que realizo esa profesión, pues también forman parte de la valoración que hacemos de la calidad de vida profesional. Y por último, una valoración de calidad de vida global. ¿Vale? Esto se refiere no tanto al contexto de trabajo, sino cómo de satisfecho estoy con mi vida personal. Tengo problemas de pareja, me he divorciado, tengo problemas con mis hijos. Bueno, pues los problemas de la vida personal también nos los vamos a llevar al trabajo. Y eso va a influir también en cómo percibo esa calidad de vida profesional. De tal manera, quizás para no hacerlo demasiado farragoso, lo que quiere decir esto es que para que una persona, esto lo voy a decir eso como un ideal, ¿no? Pero esa sería algo así, ¿no? Para que una persona se sienta plenamente a gusto con su trabajo y sienta que la calidad de vida profesional es buena, debería de tener una percepción de que puede hacer frente a las demandas del trabajo, que tiene apoyo por parte de sus iguales y de sus jefes para poder ejercer su profesión, sentirse fuertemente motivado y recompensado por lo que estoy haciendo y pensar que mi vida en general pues tiene unas características que me hacen estar en general satisfecho con ella. Estos, a ver, no dejan de ser cuestiones muy idealizadas, pero lo que sí que nos dan es pistas de que cuando un paciente, los he llamado pacientes, disculpa, no son pacientes, cuando un profesional se me rompe emocionalmente, es porque falla algo, ha fallado algo de esto. Y lo que hay que ver es dónde ha fallado. ¿Vale? Esto que os he puesto aquí a continuación tiene que ver un poco con lo anterior y lo que busca es abundar en la idea de por qué los profesionales sanitarios o cuáles son los riesgos que supone emocionalmente ejercer una profesión sanitaria. Fijaros, al final, en todo trabajo, en la elección de una profesión, siempre tenemos una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva se refiere a, bueno, pues ejercer un trabajo con unas condiciones físicas agradables, en un contexto adecuado, un buen horario, ¿no? Es una retribución justa, una buena retribución, es decir, tener un sueldo con el que estemos contentos, que sea un trabajo en el que nos podemos desarrollar profesionalmente, es decir, podemos ir escalando en la jerarquía e ir consiguiendo cosas de acuerdo a nuestro esfuerzo, o que también tengan estatus de reconocimiento. O sea, que hay profesiones, la medicina, la abogacía, el derecho, bueno, pues hay determinada la arquitectura, determinadas profesiones que tienen estatus. Entonces, mucha gente elige motivacionalmente cuál es su profesión por la dimensión objetiva. Es decir, porque es un trabajo, pues me voy a ganar bien la vida, voy a tener una buena retribución, es un trabajo que va a darme un buen estatus económico y social, y bueno, también me voy a sentir desarrollado. Bien, no todas las personas que eligen una profesión lo hacen por la dimensión objetiva o por una motivación extrínseca. Y este es el ejemplo de las profesiones sanitarias. Evidentemente, con las profesiones sanitarias nos podemos ganar la vida adecuadamente, pero si preguntásemos si alguna de vosotras sois sanitarios o psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, enfermeras, bueno, si os preguntáramos por qué lo sois, pues no todos, o no sé si muchos diríais que por una cuestión meramente económica o porque pensabais bueno, porque un trabajo que un buen horario, bueno, un trabajo que os iba a permitir. Al final la gente que elige estudiar, por ejemplo, en medicina, los profesionales sanitarios suele ser así, tiene que ver más con una motivación intrínseca, con lo que hablamos aquí, una dimensión subjetiva. Es decir, lo haces porque tu trabajo te proporciona satisfacción vital, te proporciona una idea de autodesarrollo y competencia, ¿vale? Y te sientes autorrealizado. ¿Por qué? Porque estás ayudando a los demás, ¿vale? Esto está muy bien. Y de hecho es una característica que hace especial, ¿no?, al profesional que desarrolla estas profesiones. Pero cuidado, y aquí es donde pongo la primera señal de alarma y empiezo a ofrecer algo así como la intuición de un modelo explicativo de por qué la gente que trabaja en el ámbito sanitario pues acaba quemando, ¿no? Acaba teniendo problemas o acaba percibiendo de manera negativa su calidad de vida profesional. Es que al final el problema de la motivación intrínseca cuando se llega a un extremo es que al final acabas idealizando la profesión y al final la realidad choca. Es decir, el exceso de idealismo, y además lo vamos a ver en el origen del burnout, muchas veces lo que está
es un exceso de idealismo. El pensar que vas a curar a todo el mundo o el pensar que tu trabajo es maravilloso y que no hay ningún problema, ¿vale? Porque al final la realidad asistencial no es así. ¿Qué nos encontramos en la realidad asistencial? Pues nos encontramos, mm, pues que trabajamos con compañeros y compañeras con los que tenemos conflictos, trabajamos con familiares o con pacientes o con familiares de pacientes que se enfadan con nosotros, que son muy demandantes, que nos estresan, que nos agobian a veces con sus prisas o con su deseo o sus ganas de ser curados, ¿vale? Nos encontramos con que los horarios no son del todo buenos porque hay que hacer guardias o porque al final acabas trabajando más horas de las que debes. Bueno, al final eso que idealizabas tanto, choca con esa realidad. Y a veces ese choque con la realidad es lo que empieza eh, a erosionar la seguridad con la que desarrollas tu profesión, ¿vale? Y al final, eso tiene que ver con un mayor riesgo de problemas o ansiedad o estrés. Esto quiero que se me entienda bien, porque lo digo muchas veces y no quiero quedar mal con ninguna profesión, pero al final un conductor de autobús, con todos mis respetos, es una profesión muy, muy respetable, pero al final no tiene no idealiza excesivamente su trabajo. Sabe cuál es su trabajo y sabe para qué trabaja. Y eso es suficiente, es una motivación extrínseca, cumple la dimensión objetiva. Yo trabajo dignamente para ganarme la vida y me la gano con estos horarios y ya está, ¿vale? Quiero decir, no sufre una gran desilusión por la realidad profesional que se encuentra, ¿vale? Porque no lo ha idealizado mucho, pero el profesional sanitario sí que tiene ese choque. Y al final muchas veces, aunque esto es adelantarme un poco a la parte final, al final cuando trabajamos con los profesionales sanitarios, lo que intentamos hacer es que reconecten cuando se nos han quemado, cuando están en los hospitales y están enfadados con todo y se enfadan con los pacientes y están desmotivados y tienen además estrés y no son capaces de desconectar. Bueno, al final lo que a veces intentamos hacer con este tipo de profesionales es reconectarles con lo que les hizo elegir esta profesión. Es decir, no te olvides que por más allá de que tu profesión a día de hoy te estés descubriendo aspectos negativos que te hacen sufrir, no olvides que era la profesión con la que soñabas. Y efectivamente es una profesión en la que te puedes autorrealizar mucho más que en otras profesiones. Es decir, no dejes de pensar que estás cuidando a otras personas, estás ayudando a otras personas. Eso debe de volver, esa idea central tiene que volver a la realidad en la que te has quemado. ¿Vale? Bueno, pero yo digo que esto es adelantarme un poco. En todo caso, quedaros con esta idea. Las amenazas a la calidad de vida profesional de los profesionales sanitarios son múltiples. Hay muchas amenazas. Y ahí tenéis en esta diapositiva tenéis un resumen de pues el choque, esto es lo que acabo de decir, que la realidad asistencial no tiene nada que ver con el sueño, con lo que tú veías en la televisión, ¿no? Cuando veías urgencias, las series estas médicas en las que todo salía bien al final, todo el mundo era tan fantástico, bueno, guapo y magnífico, pues al final la realidad asistencial no es así, porque no tiene que ser así, porque lo otro es algo ideal. Y yo es que no tengo ningún problema con que la gente sueñe, pero, o que tenga un ideal, pero al final el ideal no te puede hacer daño. No puede ser el que no cumplir un ideal no puede ser un motivo para que yo de repente ya me olvide de mi sueño o de lo que deseaba hacer, ¿vale? Bueno, porque además al final la realidad es la realidad. Ya está. Hay que adaptarse a ella y trabajar en ella y sentirse realizado, plenamente realizado en lo que es real, no en lo que es ideal, ¿vale? Por otro lado, evidentemente, y es algo que creo que todos nos hacemos una idea, es esa experiencia directa con el sufrimiento de pacientes y familiares, pues acaba erosionando también tus emociones. Es imposible, a veces es difícil poner la línea entre la empatía y la simpatía, ¿no? Ahí pongo entre paréntesis lo de las neuronas espejo. Bueno, se puede explicar más fácil y más rápido. Al final tenemos, como seres humanos que somos, tenemos la capacidad de que afortunadamente, gracias a Dios, de que las emociones de los demás nos impacten. Es algo terriblemente humano y es algo terriblemente positivo. Y nunca mi objetivo con un profesional sanitario va a ser decirle no sientas, no empatices. No, mi objetivo va a ser otro. Es siente, empatiza, pero no dejes que eso te haga daño. ¿Vale? Pero es así, es decir, al final creo que muchos de vosotros lo conoceréis. Al final, el contacto
con el sufrimiento, con la enfermedad, con el miedo, con la muerte, evidentemente nos va a erosionar y evidentemente es una amenaza a nuestra calidad de vida profesional. Aunque sabíamos, porque cuando elegimos estas profesiones sabemos a dónde vamos, pero no quita que al final el contacto continuado con el sufrimiento humano tenga un coste. Y eso vamos a hablar luego cuando hablamos del coste. Luego, por las demandas excesivas y en ocasiones inapropiadas. Claro, os decía antes, a veces la idea de cuando estudiamos medicina, pues lo hacemos pensando en la gente a la que vamos a curar, no lo hacemos pensando en la gente a la que no vamos a curar, pero es que no te puedes frustrar por no poder curar. Yo muchas veces he trabajado, ¿no?, en el ámbito de cuidados paliativos. Bueno, son unos profesionales que lo tienen claro, no se frustran por no poder curar. Y tú dices, bueno, pues vaya trabajo. No, vaya trabajo tan fantástico y tan maravilloso. Hay algo maravilloso también en ayudar a la gente a morir sin sufrimiento y en paz. Ese es el objetivo de un profesional de los cuidados paliativos. No es curar, es cuidar y paliar en la medida posible el sufrimiento, ¿vale? A veces no te puedes frustrar, o sea, hay que tener cuidado con esas expectativas. Vamos a ver que muchas veces detrás de los perfiles, o sea, de los profesionales que se nos queman o que tienen problemas de estrés, a veces hay todo este tipo de ideas de ser excesivamente perfeccionista o tener unas expectativas demasiado elevadas. Mucho cuidado con esas expectativas muy elevadas cuando son inapropiadas. Nadie debería de querer ser médico para curar a todo el mundo porque sencillamente es imposible, ¿vale? Y luego, pues factores contextuales, pues la alta presión asistencial, bueno, las urgencias que están hasta arriba. Pues, en España, pues a veces ir a urgencias pues te supone una espera de 6 7 horas, porque los profesionales están literalmente hasta arriba. Y eso quema. La falta de recursos humanos, claro. ¿Por qué se tardan 7 horas? Pues porque no hay suficientes profesionales sanitarios. Debería haber más, pero como todo esto es dinero y son recursos y es algo que yo no voy a poder solucionar. O sea, yo cuando trabajo con mi médico o mi médica que tiene estrés, la solución no es decir, bueno, vamos a pedir a alguien que te ayude, ¿no? Yo tengo que contar con lo que es real. Pero en todo caso, eso es una amenaza, es una realidad. Y al final todo esto se traduce o se puede traducir afortunadamente solo en un pequeño porcentaje de los casos, pero se puede traducir en múltiples. Esto no es solo burnout, es lo que decía también, en general podemos hablar de estrés laboral sin llegar a un burnout. También vamos a hablar y vamos a encontrarnos cuadros como la fatiga y la satisfacción de la compasión, que vamos a ver que es como una especie de estrés postraumático vicario, es decir, es como la experiencia directa con personas que sufren o que han tenido acontecimientos traumáticos hacen que acabe desarrollando síntomas similares a la persona que lo ha padecido, ¿vale? Eso tiene que ver también con la traumatización secundaria. No vamos a hablar de todas ellas porque no hay espacio, pero sí que es verdad que para que penséis que este seminario, esta masterclass, es como un poco asomarnos a toda esta realidad. Todo esto es lo que nos podemos encontrar en el mundo profesional. Bueno, esa baja autoeficacia percibida, es decir, profesionales que se desmotivan, ¿no? Porque, bueno, lo que yo hago no tiene ninguna repercusión positiva en mis pacientes. Insatisfacción general con la vida, cuadros múltiples de ansiedad y depresión. No es algo en lo que vayamos a entrar específicamente en la masterclass, pero al final hay gente que acaba teniendo fobia al trabajo, fobia específica al centro de trabajo, te lo acaba dejando porque es incapaz de afrontar el estrés que le produce estar en el contexto laboral, ¿vale? Y también, pues como todas las situaciones de estrés, pues se relacionan muchas veces pues, con problemas de consumo de sustancias, problemas en la vida personal, bueno, pues todo este tipo de cuestiones que inciden o nos hacen llamar la atención hasta qué punto las consecuencias son graves, ¿vale? Bueno, no sé si hasta aquí se entiende bien, más o menos. Todo bien, si hay alguna pregunta, de todas maneras creo que lo han comentado, podemos aprovechar al final de la presentación un turno para que me podáis trasladar las cuestiones que tengáis. He querido aprovechar para hacerlo de una manera un poco más práctica, es traeros un caso, es decir, os voy a contar una serie de datos de un caso real, porque creo que se reflejan muy bien eh, los problemas, los síntomas que se producen como consecuencia a situaciones de estrés laboral, ¿vale? Os adelanto, no es un caso clínico así como podríamos hacer en clase de diagnóstico, ¿vale? Es un caso de burnout, pero sí que quiero que os quedéis con la idea de cuáles son las características fundamentales para que luego cuando os hable de cuáles son los síntomas, los signos y las etapas que
tienen que ver con el desarrollo burnout, pues podemos hacerlo no en abstracto, sino podamos ver los ejemplos en el caso, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un caso de oncología que me gusta mucho. Soy oncólogo, se me había olvidado indicarlo en la presentación para decirlo, ¿vale? Para también darle un poco de contexto, ¿vale? Es un caso de un oncólogo bastante joven. Fijaros, la primera diapositiva lo que os cuento es que cómo llega a la profesión este oncólogo. Y es algo que vamos a ver que pasa mucho en los profesionales sanitarios, ¿vale? Primero, es algo muy vocacional. La medicina no es algo que se decida generalmente a una edad adulta, ¿vale? Sino que más o menos lo tienes claro desde muy pronto. Y además otra característica, la gente que quiere ser sanitario, o enfermera, médico, médicas, no suelen tener plan B. Eso yo muchas veces también lo hablo, de decir, ¿no? Cuando uno estudia Derecho, pues dice, pues yo quiero estudiar Derecho, Arquitectura, y si no Derecho, Arquitectura, pues a lo mejor me gusta Informática. Yo qué sé. Al médico o la médica te va a decir que solo quiere ser eso. Y cuidado, eso es un problema. En la vida hay que tener un plan B, generalmente, pero en este caso es complicado. Al final es muy, muy vocacional. Fijaros además encima que desde el inicio es una profesión que al final nos conecta con algo muy bonito, ¿no? Es muchas veces hay gente que son oncólogos porque han tenido a alguien cerca, como es el caso del que estamos viendo, alguien que ha pasado por esa experiencia, ¿no? Y el tener a alguien cerca que ha pasado por esa experiencia te hace pensar, primero, aprecias el trabajo que han hecho con esa persona, ¿vale? Valoras enormemente y sabes lo necesario que es eso y lo mucho que alivia y lo mucho que ayuda cuando se hace bien, ¿vale? Entonces te fijas si quieres ser como esa persona que ayudó, en este caso, pues un tío que había muerto por un tumor cerebral, ¿vale? Al final, qué es lo que está detrás de esta motivación? Pues querer ayudar a personas que pasan por la misma situación para evitar su sufrimiento, ¿vale? Bueno, nos encontramos también una persona con una buena que desarrolla adecuadamente, o sea, lo voy a intentar ir solo a los flash para que me dé tiempo, pero bueno, al final una persona pues que generalmente para estudiar medicina pues tienes que ser un buen estudiante, entonces pues desarrolla una carrera profesional en la que consigue sus objetivos y efectivamente acaba trabajando al hospital. ¿Y cómo son sus inicios? Pues sus inicios son inicios de inmensa felicidad. Acudes al hospital motivado, estás lleno de energía, quieres destacar, ¿no? Porque a veces los médicos, por ese proceso de selección, pues que tienes que ser el mejor. Bueno, pues voy a demostrar que soy el mejor, ¿vale? Y fijaros ese tipo de pensamiento, no quiero fallar a mis pacientes, no quiero fallar a la gente con la que tengo que ayudar, ¿vale? Bueno, esto es como una primera fase del enamoramiento. Aquí empieza a aparecer el choque asistencial. Al final, fijaros, el choque asistencial no siempre, pero muchas veces se produce con el choque con los demás compañeros. Claro, al final tú entras en un equipo que lleva ya mucho tiempo ahí y muchos de esos compañeros ya están quemados. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final ven a la persona nueva, a la persona joven, a la persona ilusionada, la ven con cierto recelo. Fijaros, este tipo de comentarios de tú espera que se te pasen unos meses y ya verás cómo se te quita toda esa ilusión, ¿vale? Ese tipo de mensajes te empiezan a llegar, ¿vale? Y al final, pues te vas dando cuenta de otras cosas, pues que el trabajo es mucho más cansado, que te sobrepasa y que al final esa cosa tan idílica de ay, qué bien mis pacientes, ay, qué bien que les voy a ayudar y las familias, pues al final a veces hay estas relaciones hasta de hostilidad porque la gente está enfadada, claro, está enferma, está enfadada, está irascible, está harta de esperar, no todo el mundo te aplaude. También les he dicho mucho medio, es que tú quieres que cuando la gente te aplaude cuando llegues a la habitación y no, tú te vas a encontrar una persona que está sufriendo y a veces lo va a pagar contigo. ¿Es injusto? Puede que sí. No sé si es justo o es injusto, pero es la realidad. Y hay que empatizar, ¿vale? Porque esa persona lleva todo el día esperando a que la atienda alguien y no te va a hacer ahora cuando entres. Bueno, al final empiezas a darte cuenta de que aquello que lo que tanto soñaste es distinto a lo que habías imaginado. Y empiezas a darle la razón a los compañeros que llevan más tiempo. A mí esto me enfada mucho. Yo siempre se lo digo, si tú estás quemado, no tienes derecho a quemar a los demás. Déjales que se quemen ellos, ¿vale? Pero sí que es verdad que a veces parece que nos gusta, ¿no? El transmitir ese negativismo. Bueno, esto empeora. Es un cuadro, lo voy a decir a continuación, es un cuadro de estrés crónico. Es decir, no se produce de forma aguda por un episodio, sino que tiene un efecto acumulativo. Es decir, aparecen una serie de síntomas y se va cronificando y se va agravando, ¿vale? ¿Qué es lo que aparece ahí? Pues bueno, el darte cuenta de que la distancia entre lo que tú soñabas y lo que tú puedes hacer está muy lejos. No tienes tiempo para hacer, no tienes medios para hacer lo que querías hacer. Y como no tienes tiempo y no tienes medio, al final tienes que trabajar más.
La jornada de 8 horas se transforma en jornadas de 12 horas, con lo cual vas a estar más cansado, más derrotado. Y pueden aparecer, como todo cuadro de estrés, que sabéis que el estrés está muy asociado a veces a trastornos somáticos, pues síntomas que pueden ser síntomas gastrointestinales y también a experimentar en diversos grados la ansiedad. Al final la energía los pensamientos negativos van a más. Al final incluso empiezas a desarrollar, y esto es una característica del síndrome de burnout, que lo vamos a ver a continuación, cierta hostilidad hacia los pacientes. Te enfadan los pacientes. Mm. Esto es algo que cuando se lo dices, cuando lo cuentas a los estudiantes de medicina, yo aquí en la Universidad Europea doy clases de psicología médica, te dicen, guau, eso es imposible, ¿no? A ver, es lo mismo, no idealices nada. Claro que te puedes enfadar con los pacientes. Lo que pasa es que al final esa hostilidad, cuando llegas a este estado, la diriges mal. Y te vas a encontrar con que a veces vas a contestar mal a los pacientes o vas a tener conflictos con familiares, ¿vale? Al final, daros cuenta de que eso se percibe, ¿vale? Y entonces eso es lo que la gente te empiezas a aislarte de tu entorno. Y aparece una cosa que es terrible. Recordáis lo que os he dicho, con esta profesión se sueña desde muy joven, ¿no? Es vocacional, no tienen plan B. Y de repente, con 32 años, te encuentras con que te arrepientes de haber estudiado medicina. Insisto, no tienes plan B. ¿Qué hacemos? Pues, pues es difícil. Y lo que pasa muchas veces es que lo que hacemos es que va peor. Y tocamos fondo y estamos más cansados y tenemos problemas muy serios de ansiedad. Solo pensar en el hospital nos dispara la respuesta de ansiedad. He conocido casos, esto tiene que ver, es una fobia que se instaura por condicionamiento, que el olor de cierto ambientador del hospital les dispara de forma condicionada a una respuesta de ansiedad, o sea, porque todo lo que te asocias al hospital, que es tu lugar de trabajo, pues te genera esa respuesta. Y al final acabas teniendo problemas de pareja, porque cada vez estás más encerrado en ti mismo, no quieres hacer nada, no quieres hablar de trabajo, no quieres saber nada de nadie, empiezas a aislar, ¿vale? Y ese aislamiento lo que hace es que todavía se profundice más y ya tienes problemas de salud. Está plenamente instaurado. ¿Y cómo notamos que ha tocado fondo? Pues esa sensación, eso que dice aquí, dice que al final es una actitud pasota. Pasota, no sé si se entiende bien, es pasotismo, el pasar de todo te da igual. Todo te da igual. Lo único que quieres es que se acabe tu sufrimiento, ¿vale? Y bueno, he puesto ahí un punto final, es un caso real, es verdad. Al final, claro, acabas deteriorándote a ti mismo y a todas las relaciones que hay a tu alrededor. Y nadie está contigo eh, eh, mm, an- sin importarle las circunstancias. Al final, pues una ruptura de pareja, este tipo de problemas, pues son muy normales, ¿vale? Bueno, ese es el caso que os he presentado. Por tenerlo recogido en lo que sería lo que se conoce como síndrome de burnout, ¿cuáles son los síntomas que le caracterizan? Pues estas tres categorías de síntomas. Por cierto, no es un diagnóstico clínico, ¿vale? Es un cuadro que se refiere a una enfermedad profesional. No lo busquéis en el DSM-5, ¿vale? Es como el estrés laboral, ¿vale? No se diagnostica como tal, pero sí que sabemos que sí que describe una serie de características que como síndrome se dan de manera conjunta, ¿vale? Síndrome porque son una serie de síntomas y signos que aparecen de forma conjunta típicamente. ¿Cuáles son los síntomas? Despersonalización. Despersonalización quiere decir el vivir los problemas de los demás como algo ajeno, esa insensibilidad hacia el sufrimiento. Lo habréis escuchado alguna vez, es que ese médico es muy frío, es que no, parece que no se emociona con nada. Bueno, es que es un mecanismo, la despersonalización en un primer momento es un mecanismo de defensa que yo activo para protegerme de algo que me está haciendo daño. Con lo cual, como mecanismo de defensa es adaptativo, pero claro, no es adaptativo en el momento en el que deja de serme útil para mi trabajo, porque yo trabajo con las emociones y con el dolor ajeno y no puedo ser insensible, no puedo protegerme de eso. Necesito estar cerca de ese sufrimiento, ¿no? Esa actitud negativa, esas acciones hostiles, ¿vale? Agotamientos emocionales, tiene que ver con lo que os decía, ¿no? En el caso, como cada vez estás más cansado, tanto cansado anímicamente como físicamente. Esa incapacidad de desconectar de los problemas, el que no haya nada placentero en lo que te puedas implicar. Y también ese estado de ánimo depresivo, fatiga crónica, todo esto entraría dentro de agotamiento emocional. Y luego, la disminución de realización personal, es esa quiebra, ¿no? del sueño de ser médico, de repente
ya de repente ya me da igual el ayudar a los demás, ¿no? Porque además no valgo esa baja autoestima y el rendimiento, es que encima no sirvo para nada, porque como lo que yo quería era aliviar el sufrimiento de la gente y lo que estoy haciendo es casi empeorándolo, pues al final tengo sensación de fracaso, sentimientos de impotencia. También hay signos, empiezan a ser impuntuales, abundancia de interrupciones, pues están con el móvil o bajan a fumar, nunca te los encuentras en tu consulta porque, bueno, porque al final están interrumpiendo su trabajo. Y en un extremo, pues absentismo y lo más tremendo de todo, porque es el abandono de profesión. Es algo, como decía, muy triste. O sea, es decir, primero, para nuestros sistemas de formación de medicina de profesionales sanitarios es muy caro, muy costoso formar un profesional sanitario, con lo cual no me gusta este argumento, pero es así. Es decir, perder un sanitario, cuidado, hemos invertido mucho en ellos y ellos han invertido mucho también económicamente y emocionalmente en ser profesionales sanitarios para que al final lo tengan que dejar. Pero luego, insisto, luego es que no tienen plan B. Entonces, si abandonas la profesión, no te vas. Es difícil, es muy complejo. ¿Vale? Bueno, la característica es lo que os había dicho. Es está bien conocer estos síntomas y aunque ya digo que no con el detenimiento que me decía, pero el caso clínico creo que incluía esta serie de síntomas, al final lo importante que tenéis que pensar es eso, es que no es un síndrome que de repente te des cuenta de que, ay, tengo un trabajador que se me ha quemado, tengo un síndrome de burnout, no, sino que poco a poco van apareciendo los síntomas y tienen ese efecto acumulativo. De hecho, se habla de distintas fases. Esto de las fases a veces es muy rígido, no lo toméis así, es decir, no todas las personas para llegar a una fase de quemado, es decir, podemos decir que está burnout, que tiene burnout, es decir, burnout sería que tiene los síntomas de despersonalización, de los que hemos comentado antes, ¿vale? Despersonalización, bueno, la quiebra bueno, a ver, despersonalización, agotamiento emocional, disminución de la realización personal, perdón, que no me venía, pues no tengo, eso es en la fase de quemado, pero antes de que llegue a eso, hemos pasado por esa fase de entusiasmo inicial, una fase en la que empezamos a estancarnos, es decir, empezamos a chocar con la realidad existencial y a darnos cuenta de que no era como pensábamos, esa fase de frustración en la que ya aparece un poco ese sentimiento de hostilidad, esa sensación de que estás enfrentándote con compañeros, con pacientes, con familiares y que las cosas no van bien. Bueno, esa serie de características la fase en la que te empiezas a desconectar y todo te empieza a dar igual, que sería una fase de apatía o hiperactividad, porque puedes tener la reacción contraria. Bueno, no siempre se da en ese orden, pero sí que es verdad que esas son las fases, o de esas fases incluyen eh, síntomas y signos que nos pueden llamar la atención de que nos podemos encontrar en el futuro un problema en caso de que los apreciemos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace que nos quememos, aparte de pasar por estas fases? Sabemos que existe un perfil de personalidad muy determinado que tiene cierta tendencia a desarrollar síndrome de burnout. Esto que voy a decir es un poco una tontería. Yo cuando se lo cuento a mis alumnas de medicina siempre se lo digo y ellas lo entienden. Al final lo que vais a ver ahí en el perfil de personalidad es pocos estudiantes de medicina conozco yo que no tengan ese perfil de personalidad, porque gracias a ese perfil de personalidad se convierten en médicos y médicas, que es muy difícil, ¿vale? Pero sí que es verdad que está ahí, es decir, esa autoexigencia. Claro, si no eres muy autoexigente, pues no estudias medicina. Esa baja tolerancia al fracaso, esa búsqueda de la excelencia, el perfeccionismo, la necesidad de tenerlo todo controlado, ese deseo de destacar en el trabajo. Al final, los médicos, la medicina es una carrera competitiva. Tu nota aquí en España, en determinadas pruebas en determinados exámenes, es la que hace que elijas una especialidad por encima de los demás, con lo cual tienes que destacar. Y bueno, ese sentimiento inicial de omnipotencia en el trabajo. Luego me comentáis si me interesa saber si tengo algún médico o médica en la sala, pero si lo tuviera seguro que esto le sonará. ¿Qué médico o médica no se coloca por primera vez una bata y se mira en el espejo y tiene cierta sensación de omnipotencia? Es lógico. Pues sí, muy importante ser médico y es muy valioso. Entonces, bueno, pues lo tienes. Bueno, ya digo que yo le presto menos atención a los perfiles de personalidad, ¿vale? Al final, a mí el burnout lo que me interesa sobre todo son los factores del contexto. La gente no se me quema porque tengan mucha autoexigencia o porque no sepan gestionar el estrés.
Eso me parece hasta negativo decirlo, poner el foco en la persona que sufre el problema. El problema es que tenemos contextos, tenemos estructuras que son rígidas, jerarquizadas, en las que no hay una carrera profesional o la posibilidad de desarrollar una carrera profesional. Tenemos unas relaciones, a veces una comunicación muy mala en los equipos y se establecen muchas relaciones de conflicto entre médicos, entre los mismos médicos, entre médicos y enfermeras, entre enfermeras y tema de gente que trabaja en servicios auxiliares. Bueno, es decir, al final no se nos enseña a comunicar y a manejar situaciones de conflicto. Tenemos una sobrecarga terrible de trabajo, una carga emocional terrible que viene derivada de esa sobrecarga y del mismo trabajo, una dinámica negativa y al final también a veces que nos olvidamos, parece que porque a un médico o una médica le demos un sueldo le hemos dado todo, pero también hay que buscar otras formas de refuerzo y de recompensa. Eso es ahí donde quiero poner el foco. Es decir, claro que podemos hacer algo para que nuestros profesionales sanitarios se cuiden, y es lo que voy a hablar ahora al final de esta charla. Que lo voy a decir un poco, ya digo, de manera un poco rápida para que nos suene, pero claro que podemos hacer algo. Pero al final, tened en cuenta una cosa, las características en las que voy a pasar a esto porque no me da tiempo de entrar en detalle a lo que iba a comentar. Si hablamos que para el estrés sanitario, para el burnout, hay eh, causas organizacionales y personales, muchas veces se pone el foco en las personales, es decir, en que las personas desarrollen estrategias para que puedan afrontar el estrés. Y nos olvidamos de la responsabilidad de las organizaciones a la hora de crear entornos que eviten la aparición del estrés. No me parece bien, y esto lo digo siempre, que la solución al burnout sea que mis profesionales sanitarios aprenden a gestionar el estrés o darles un curso de cómo gestionar el estrés. ¿Vale? Si siguen estando en la misma estructura organizacional rígida, jerárquica, con sobrecarga, me da igual. Es que la responsabilidad no es solo de mi trabajador. Por lo tanto, tenemos que ir primero a las estrategias organizacionales. Fijaros este estudio que os presento. La verdad es que hay múltiples estudios que intentan explorar cuáles son los factores de protección o los factores que tienen que ver con una buena adaptación al trabajo sanitario en las organizaciones. Pues fijaros, he encontrado este, es un ejemplo de otros muchos, que habla de cuáles son las estrategias que más se relacionan con la satisfacción con el trabajo, con el compromiso, ¿no? Con la labor que realizamos y con el bienestar psicológico, ¿vale? Pues bien, encontraron que el predictor más importante para la satisfacción, el compromiso y el bienestar psicológico es la sensación de control sobre el entorno de trabajo. Es decir, que yo no sea una persona que simplemente desarrolle o haga, o sea, reciba órdenes y ejecute órdenes, sino que yo pueda decidir o tener control sobre lo que hago. También es verdad, otro factor fueron las demandas laborales percibidas, es decir, que yo perciba que las demandas laborales son asumibles, que no me desbordan. Y también el tener apoyo social y estar contento o satisfecho con los recursos disponibles. Estas estas cuatro variables fueron las que tuvieron más relación con el bienestar, la satisfacción y el compromiso con el trabajo. Sensación de control, demandas laborales adecuadas y asumibles, apoyo social y satisfacción con los recursos disponibles. Bien, yo lo que planteo es que muchas veces, antes de plantear, yo los he hecho, ¿eh? Me gano la vida con ellos, haciendo cursos de gestión del estrés, casi me quito el trabajo. Al final creo que lo más lógico, lo más honrado sería decir, vamos a trabajar también para que las organizaciones trabajen para dotar de sensación de control a sus trabajadores, para que tengan demandas asumibles, que los equipos funcionen efectivamente como actores que beneficien y que apoyen a los compañeros y que tengan recursos necesarios, ¿vale? El resumen sería este, es decir, vamos a trabajar en organizaciones que mejoren las condiciones ambientales, flexibilidad de horarios. Al final los médicos a veces una cosa que me comentan mucho últimamente en esta época post pandemia me dicen, joder, es que nosotros no podemos teletrabajar. Es verdad, no podemos teletrabajar, pero a lo mejor podemos conseguir que mejoren los horarios, el tema de las guardias, todo esto, pues es un reto para las organizaciones, ¿vale? Eh, la sensación de control, recordar que decía que una de las variables es sensación de control, pues vamos a enriquecer el puesto de trabajo para que los trabajadores tengan mayor autonomía y también se les refuerce adecuadamente, que puede ser con retribución salarial, efectivamente,
pero también a veces el refuerzo es un agradecimiento, es invitar a congresos, a formaciones, el enriquecer el puesto de trabajo. Luego las estructuras organizacionales, esos conflictos y ambigüedad de rol, muchos conflictos que se producen en los entornos, en los hospitales, tienen que ver con esa ambigüedad de rol, es decir, quién tiene que hacer esto, o quién decide sobre esto, o quién manda en esto. Bueno, pues tendrá que estar claro. No puedo estar con la idea de que lo que yo hago a lo mejor no es lo correcto, tengo que tener claro cuál es mi rol, ¿no? Generar planes de carrera e incentivos, que tiene que ver con el refuerzo, lo que había dicho. Los estilos directivos, participativos, es decir, que los profesionales sanitarios tengan sensación de que sus ideas son respetadas y que pueden participar a través de sus ideas, de sus opiniones en el funcionamiento del hospital. Pero esto que os estoy diciendo, si alguna de vosotras trabaja en hospitales, es que es muy raro. Por lo menos aquí en España, el contexto, al contrario, son estructuras súper jerarquizadas todavía a día de hoy, ¿vale? Fijaros lo último, grupos, estos son una serie de ideas que proponen desde un estudio de Peiró, ¿vale? Para un artículo de Peiró diciendo de cómo podíamos controlar el estrés laboral desde la organización. Pues bueno, organizar equipos o grupos semiautónomos de trabajo, es decir, que no todo reporte en un jefe de servicio o una persona que está en la cúspide, sino que se pueda trabajar de una manera más autónoma. Bueno, esto sería estrategias organizacionales. Lo pongo primero, no tanto porque sea mi especialidad, porque esto tiene que ver más con estrategias de salud pública, pero bueno, sí por aquello de que quiero recordar siempre la responsabilidad de las organizaciones. Pero bueno, también es verdad que podemos hacer algo. Y aquí, ya digo, solo me da tiempo esbozarlo, pero para que os suene y para animaros, que si estáis interesados en este tipo de temas, en cómo poder ayudar a personas que en este ámbito, pues, o mismamente, si vosotras estáis sufriendo alguna situación en la que en vuestro trabajo podáis estar teniendo estrés excesivo o notéis que lo estáis llevando mal, pues que penséis que sí que hay alguna serie de ideas o intervenciones psicológicas que desde el punto de vista de la psicología podemos aportar, ¿vale? Fijaros, siempre parto de esta idea y es la que he partido la masterclass, es lo que he dicho al principio, al final lo que tenemos que hacer es cuidar al cuidador. Y hay una cosa que no tiene que olvidar y que tiene que ser consciente el profesional sanitario. Al profesional sanitario, ¿qué es lo que pedimos? Que con sus pacientes o con los familiares de los pacientes, pues pregunte, escuche, atienda, cuide, cure, sane, acompañe, eduque, refuerce. Esto le pedimos. Pues bien, todo eso no podemos hacerlo sin que nosotros, antes de nada, o el sanitario, la persona que tiene que hacer eso, no lo haga consigo mismo. Es decir, no podemos cuidar bien a los demás si no nos cuidamos. ¿Y cómo nos cuidamos? Pues bien, pues podemos desarrollar habilidades para gestionar las emociones, tanto las propias como las de los demás, ¿vale? El gestionar las emociones quiere decir que puedo controlar, aprender a controlar aquellos momentos en los que me enfado, me frustro, pero también aprender a gestionar la frustración y el enfado del otro, ¿vale? Porque también podemos trabajar en hacerlo. Y luego dos conceptos que para mí son muy importantes es, esto es una exigencia. Yo al profesional sanitario, si me piden mi opinión, si me dice de manera rápida, Alberto, dime qué puedo hacer o dónde te puedo poner el foco para no sufrir en el ejercicio de mi profesión. Yo lo que le diría es, aprende a cuidarte y sé compasivo contigo. Bueno, no me voy a detener mucho en modelos o esquemas que tienen que ver con cómo gestionar las emociones, simplemente indicaros, ahí tenéis un ejemplo, el esquema de la técnica U, que es un ejemplo de gestión de las emociones en el ámbito asistencial. Como sé que se está grabando la masterclass, si a alguno le interesa, pues puede encontrarlo, ¿no? Buscando técnica U, Martínez Lorca 2017. Bueno, para que sepa que existen técnicas. Voy a ir, por ir un poco más rápido, a enumerar lo que tiene que ver con la autoconciencia y la autocompasión. Bueno, la autoconciencia tiene que ver con, al final, el problema de las profesiones sanitarias es que no nos da tiempo a pararnos a pensar en lo que estamos sintiendo, en nuestros pensamientos y nuestras emociones. Al final, nos acostumbramos a trabajar de una manera muy automática. Pensamos, equivocadamente, que no centrándonos en nuestras emociones, que suelen ser a veces desagradables, pues, pues nos estamos cuidando. Cuando la realidad es que no. Al final, eh, las emociones no podemos luchar contra ellas, porque ganan siempre las emociones, sobre todo si son malas. Al final,
Y eso es lo que nos dice el mindfulness, si os suena. Es decir, al final, una emoción, un pensamiento negativo, una emoción no es peligrosa en sí mismo. De hecho, a veces lo que hacemos es, nuestra tendencia natural es, si yo tengo una emoción, un pensamiento desagradable, lucho contra él, intento eliminarlo. ¿Y eso qué es lo que hace? Que el pensamiento, la emoción, vuelva con más fuerza. Al final, lo que hacemos, lo que se está hablando hoy en día, sobre todo, es la importancia de trabajar esa autoconciencia, el que seamos capaces de parar y enfocarnos en esa emoción, encontremos ese espacio para conectar con nuestras emociones y darnos cuenta que esas emociones no hacen daño, no son dañinas. A mí, el pensar que, el pensar que estoy haciendo mal mi trabajo, eh, produce una emoción negativa. Pero la emoción no es la prueba de que estoy haciendo mal mi trabajo, es simplemente la respuesta a un pensamiento negativo sobre mí mismo. ¿Sí? Ni el pensamiento ni la emoción es toda la verdad. Bueno, ya digo, sería largo de explicar, pero en todo caso, dentro de la presentación de hoy, la sugerencia es esa, es decir, un consejo que podemos dar a nuestros profesionales es que trabajen esos espacios para conectar consigo mismo a través de la meditación. Fijaros que aquí no son intervenciones psicológicas por los trastornos, son simplemente cuestiones que tienen que ver también con el cuidado de uno mismo. El yoga, el mindfulness, ese centrarnos en el aquí y ahora. Es decir, muchas veces estamos pensando en que esto es terrible, esto va a traer malas consecuencias, ya verás mañana cuando vuelva al hospital, ya verás cómo el jefe va a estar enfadado. Bueno, céntrate en el aquí y ahora, que es lo único real, y redirige y reconduce esas emociones. Y una herramienta que se utiliza mucho en hospitales, sobre todo en la formación de profesionales sanitarios, es la escritura reflexiva. No hay manera, o una manera muy, muy potente de elaborar las emociones, incluso las más negativas, es ponerlas por escrito. Yo he visto, por ejemplo, diarios reflexivos de enfermeras cuando se han enfrentado a la primera muerte de un paciente. Eso es muy difícil de elaborar porque remueve mucho y mueve muchas emociones. Pues al final el único consejo es, vale, párate e intenta escribir sobre ello. Cuando puedes escribir sobre algo doloroso, cuando lo traduces a palabras, no deja de ser doloroso, porque ese nunca es el objetivo. Sí empieza a ser asimilable. ¿Vale? Bueno, pues todo esto son estrategias, ¿no?, que tienen que ver con la autoconciencia. Luego el autocuidado es una responsabilidad. Yo a mis profesionales sanitarios mi consejo, que es un consejo súper simple y poco psicológico, es que en la medida posible intenten disfrutar de la vida lo máximo que puedan. Tienen un trabajo muy difícil, muy, muy difícil. Trabajan con el sufrimiento de los demás. No se pueden permitir el lujo de tener una vida desgraciada y miserable. Esto es un poco, lo digo de manera un poco así, pero es verdad. Es decir, hay que cuidar la vida, hay que disfrutar la vida. A mí me interesa mucho que mi oncólogo, mi oncóloga, que está trabajando todo el día con la muerte, con el diagnóstico del cáncer, con el sufrimiento de sus pacientes y sus familias, que al final del día pueda llegar a su casa y se pueda permitir abrirse una cerveza, ver una película, escuchar música, salir a cenar, quedar con amigos, porque la gente que se quema es la que deja de hacer esas cosas. La gente que deja de cuidarse es la que al final acaba teniendo estos problemas. ¿Cómo fomentamos el autocuidado? Bueno, ahí tenéis una serie de características que al final mi resumen sería lo último, es cuidarse en el día a día, ¿vale? Y también importante lo de establecer límites entre la vida personal. Bueno, hay un ejercicio que ya digo, no me da tiempo a hacerlo, pero que muchas veces es como trabajo el autocuidado, es pedir que paremos un momento, que dediquemos un minuto a pensar y que respondamos a esta pregunta, es ¿cuánto tiempo diario dedico a actividades placenteras para mí mismo? Muchas veces lo que me responden es que ninguno, ¿vale? Y pensar en cosas que nos gustaría hacer y que no encontramos el momento para hacerlas, ¿vale? Eso sí que es importante. Programar, preocuparnos por hacer cosas que llenen, no de sentido, esto no llena de sentido, sino llenen de placer mi vida, ¿vale? Por último, 2 minutos, pero no puedo terminar sin hablar de esto, pero por lo menos poner la idea, porque es un constructo más nuevo, una variable más nueva y que sí que es algo que estamos intentando introducir. Y me va a dar tiempo solo a esbozarla, pero aún así me parece interesante. Practicar la autocompasión. Si no habéis escuchado hablar de esto, eh, os invito a que profundicéis, porque es algo que creo que, que sí que está cambiando un poco la manera de ver las cosas que tienen que ver con el cuidado de los demás. Fijaros, ¿qué es la compasión? Al final hay algo que seguro que estamos todos de acuerdo. Al final que todos los seres humanos fracasan, cometen errores y llevan vidas imperfectas. Eso lo asumimos perfectamente. De hecho,
De eso trata la compasión, esa sensibilidad hacia el sufrimiento o el malestar ajeno y el compromiso de aliviarlo y prevenirlo. Sin embargo, fijaros cuando nos miramos a nosotras mismas. Fijaros, ¿qué pasa si yo soy yo el que fracaso? Cometo un error o mi vida no es tan perfecta. Pues la tendencia a veces es machacarnos. Es decir, solemos tener la tendencia de consolar y ofrecer consuelo y escuchar y ayudar y entender que las personas tienen situaciones difíciles y que tienen derecho a fracasar y cometer errores, pero si de repente el que comete un error soy yo, ¿cuál es la tendencia? Es ser mucho más duros con nosotros mismos y machacarnos. Y eso, aparte de traernos problemas, no sé si pensáis lo mismo que yo, pero es que eso no es justo. No es justo. No es justo que los demás tengan derecho a fracasar y yo, si fracase, soy la peor persona del mundo. No es justo, no está equilibrado. Si soy capaz de entender y compadecer a la otra persona, debería de serlo para conmigo mismo. El problema es que es difícil que lleguemos a ese punto. ¿Por qué? Porque no, nuestra historia de vida nos ha llevado a eso. Es decir, muchas veces trabajamos pues eso, con el sesgo de machacarnos ante los errores. Y es difícil ver las cosas de otra manera. Habría que enseñar. Aquí hay una serie de componentes que los esbozo también simplemente, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo qué está incluido en la autocompasión? Pues procesos positivos, es decir, aprender a ser amable, comprensivo con nosotros mismos en momentos en los que sufrimos, ¿no? Tener esa mirada compasiva hacia nosotros. La humanidad compartida, comprender que todos los seres humanos fracasamos, cometemos errores y llevamos vidas imperfectas. Que, y que eso es algo que puede pasar que no existen las vidas perfectas. Permitirnos llevar vidas que no son perfectas. Luego eso mindfulness, ese tomar conciencia de nuestra experiencia con el sufrimiento. No huir del sufrimiento, sino tomar ser consciente y aceptar esas emociones y pensamientos dolorosos, no luchar contra ellos. ¿Vale? Y luego, pues evitar esos procesos negativos con el autojuicio, es decir, criticarse tan duramente, ¿no? Ese aislamiento es como separarte de los demás, porque como hemos fallado, pues no me gusta que me hagan los demás. Y también esa sobreidentificación, es decir, no magnificar esas emociones negativas, esos pensamientos dolorosos, no evitar rumiar sobre esos pensamientos, al punto de perder la perspectiva. Bueno, al final todo eso, la conclusión sería un poco lo que deriva la autocompasión hay que aprender a ser un poco autocompasivos y aprovechar esos sentimientos para crecer en el trabajo, es decir, tener una mentalidad de crecimiento. Pero creo que eso sí que cedería un poco y ya digo, al final en esta parte que es compleja simplemente quería pues pasar una serie de puntadas, de ideas para que sepáis que esto podemos trabajarlo, podemos ayudar a que las personas, los profesionales sanitarios lo trabajen para evitar el sufrimiento que derivado de su ejercicio de su profesión, pero que también son cosas que podríamos intentar o empezar a aprender y practicar con nosotros. ¿Vale? Y bueno, por cuestión de ajustarme el tiempo y que haya tiempo también para hacer alguna pregunta, lo dejaría aquí. Y nada, agradeciendo nuevamente la oportunidad de haber hecho esta masterclass, pues estoy disponible para vuestras preguntas. Pues bueno, después de esta excelente charla, Alberto, los comentarios son varios. Bueno, creo que se ha quedado corta, ¿no? Que podría esto alargarse muchísimo más, tanto Sí, por tu parte, también por los asistentes. Pero bueno, intentaremos ajustar un poquito e intentar resolver todas las preguntas. Mira, tenemos un asistente que nos pregunta si la fatiga por compasión, con la combinación de los síntomas de estrés postraumático secundario y el burnout, se puede, bueno, ¿cómo se puede tratar, digamos? Perfecto. ¿Cómo se puede entender? He tenido que pasar un poco por alto, además de esto, estaba incluido la fatiga de la compasión dentro de lo que quería, pero veía que no me daba tiempo y claro, al final, como el caso clínico, el caso que traía lo había caracterizado en burnout, pues he querido hacer, por lo menos que intentar que quedara eso claro. Sobre la fatiga de conclusión hay que decir una cuestión que al final eh, las causas son distintas a las del burnout. Es decir, la fatiga de compasión es un cuadro de estrés que se produce por el contacto continuado con el sufrimiento, con personas que sufren, ¿vale? Por eso se llama fatiga de compasión, es decir, la compasión, como he dicho, es lo que sentimos ante el sufrimiento, cuando ya sufrimos mucho o cuando resulta insoportable,
cortamos esa empatía y lo que hacemos es, se fatiga, se agota nuestra capacidad de compadecernos, lo cual es muy negativo porque una profesión sanitaria sin compasión no es posible, ¿vale? Por otro lado, el burnout se refiere más a esto que os he comentado de aspectos más organizacionales, de estructura rígida, combinado con algunos aspectos de personalidad. Bien, las causas son distintas, pero las consecuencias no dejan de ser cuadros de estrés que se caracterizan por distintos aspectos o síntomas que tienen que ver con el estrés. Por lo tanto, como las consecuencias son similares, al final si me preguntáis es ¿y qué hacemos para la fatiga de compasión? Pues es algo no muy distinto a lo que os he dicho para burnout, porque además todo esto que os he hablado de autocuidado, fomentar el autocuidado, aprender a gestionar las emociones, tampoco es algo específico para burnout. Sabemos qué es lo que tenemos que intentar hacer con las personas con burnout, pero en general, cuando hay estrés laboral, cuando hay un exceso de sufrimiento o empatía por estar con las personas que sufren, eso también los psicólogos y las psicólogas nos pasa. Es decir, a nuestro trabajo son 8 horas, 9 horas al día escuchando los problemas de las personas, porque nadie paga por contar las alegrías. O sea que no podemos revelarnos, no podemos decir, ay, yo no quería esto, no. Pero claro, evidentemente produce un desgaste. Pues al final la solución es tampoco lo mismo. Es decir, yo no puedo solucionar los problemas de estrés laboral en este ámbito trabajando dentro. Yo lo que tengo que hacer es decirte, tú vas a sufrir, pero lo que yo quiero es que cuando llegue el fin de semana te vayas a la montaña, a la playa y disfrutes de la vida, como, porque el día que dejes de hacer eso, hay más riesgo. Por lo tanto, la manera de abordaje sería, la conclusión sería esa, es muy similar. Lo manejaríamos un poco igual. Bien, seguimos un poquito con las preguntas. En el caso del personal en hospitales psiquiátricos, ¿existen otros factores de riesgo que se suman a los retos del personal sanitario? Sí, a ver, partimos de una situación muy similar. El riesgo se produce por estar realizando una profesión asistencial. Claro, pero al final, daros cuenta, en un hospital psiquiátrico nos enfrentamos al deterioro no de la salud física, sino de la salud mental de las personas. Si lo vemos y nos asomamos, es igual que en un hospital nos asomamos a hasta qué punto el cuerpo sufre un deterioro o podemos sufrir y hay dolor, al final los aspectos de salud mental psiquiátricos es algo que producen un impacto por proximidad mm, quizás aún mayor. Es decir, la sensación o la posibilidad de que exista un contagio no contagio de síntomas como tal, pero sí quizás el, el conocer cómo de profundo puede ser el deterioro de nuestro sistema mental, el estar en contacto con eso es un riesgo aún mayor. ¿Por qué? Porque al final no estamos hablando de enfermedades físicas, estamos hablando de que este tipo de enfermedad, la enfermedad mental, es un riesgo que es muy fácil que encontremos resonancia en nosotros mismos. Es decir, lo que observamos en un hospital psiquiátrico tiene que ver con cosas que nos asustan y que nos dan miedo y que tienen que ver con lo más profundo, que es nuestro ser, nuestra persona. ¿Vale? Con lo cual, es verdad que al final sí que existe un riesgo mayor, no tanto por la empatía, pero sí que es verdad quizás por el material de los problemas con los que vamos a trabajar. ¿Vale? Es decir, sí que es similar, pero sí que es verdad que asomarse a la enfermedad mental es algo que nos remueve profundamente. Perfecto. Mira, otra de las preguntas en relación cuando has empezado la exposición, en relación a las neuronas espejo, preguntan si solo se refiere a la empatía y quisieran saber, bueno, un poquito dónde se alojan, el impacto del sufrimiento, bueno, un poquito. Vale, perfecto. Bueno, la teoría de las neuronas espejo, lo que se refiere es un poco, sería el correlato o la base neurofisiológica de la empatía, sería la explicación que hacemos desde un punto de vista del neurofisiológico de los procesos de empatía. En ese sentido, como dices, son muy cercanos. Claro, al final donde se producen, esto tiene que ver con el cerebro emocional. Esto son estructuras que están a nivel, o sea, las una emoción cuando nosotros sentimos alegría, sabemos que hay determinados procesos, son subcorticales, o sea, tenemos procesos corticales y subcorticales de una manera muy, muy rápida. El cerebro emocional, ¿sabéis? Sistema límbico, la amígdala, ¿vale? Todo ese tipo produce una serie de activación, ¿vale? Y luego a nivel cortical, nosotros interpretamos esa activación
o sea, lo que es al tono emocional que estamos sintiendo le ponemos un nombre. Pues esto es alegría, esto es tristeza, tal, porque nosotros hemos aprendido a catalogar las emociones dependiendo de las sensaciones. Entonces, bueno, tiene que ver todo con ese complejo entramado de neuronas que se activan a nivel del sistema límbico y que están activadas también a través de la amígdala, es decir, el cerebro, lo que se llama el cerebro emocional. Voy a dejar aquí una nota. A ver, es una buena explicación, pero hay ciertas críticas a la teoría de las neuronas espejo, es un poco simplista. Es muy ingeniosa, es cierto, es verdad que al final yo cuando alguien siente una emoción, yo siento esa emoción, con lo cual al final, pues evidentemente, pues, el cerebro es igual que el del otro, se Ujú, activa de la misma manera, pero como en todo hay bastante complejidad. Pero bueno, ujú. estaría por ahí ubicado, por Mira, responder. tenemos por otro lado a Nancy, que bueno, nos indica que apenas está empezando, ¿no? En el ámbito laboral y quisiera algunas recomendaciones, que bueno, algunas quizá ya las has dicho, bueno, precisamente para evitar, ¿no? El estrés, el burnout, lo que estábamos hablando. Pues mira, por decir algo distinto que no se quede solo en lo que he dicho en algo práctico que pueda aprender o que yo recomendaría a alguien que empezara en la profesión. Bueno, por un lado, algo que sí he dicho, es decir, mi recomendación es el foco ponlo en tu vida. Es decir, si no es cuidar tu vida laboral, es cuidar tu vida personal. Es que ese contrapeso es necesario. Entonces, es decir, al final yo el otro día se lo decía a unas alumnas que tuvimos una sesión un poco dedicada porque hablamos de oncología, del legado, de la muerte, y tal, y salían muy removidas. Y hacía un día maravilloso, una tarde maravillosa. Pues lo que les dije es decir, ahora mismo lo que tenéis que hacer es iros a una terraza, tomar una cerveza y disfrutar de la tarde porque no tenéis derecho a desperdiciar esta tarde. ¿Vale? Muchas veces en paliativos pasa eso, es decir, hay muchas veces, joder, salgo del hospital de paliativos, la gente se está muriendo y yo soy un egoísta porque me voy a tomar una cerveza. No, es que tú necesitas eso, tú necesitas ese contrapeso. Entonces, al final es cuida tu vida. Y luego, a nivel de lo que te pueda pasar dentro, claro que se pueden hacer cosas. Y una cuestión importante es aprender a ser asertivos. ¿Vale? La asertividad no lo he nombrado porque tiene que ver más con habilidad, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque al final el comportamiento asertivo es el que hace que podamos desarrollar relaciones laborales más, más justas, eh, digamos que todos ayudan a que los equipos funcionen mejor. Es decir, hay que aprender a manejar esa asertividad, a ser asertivos, a pedir, a expresar deseos, a expresar peticiones y hacerlo de manera asertiva. Porque al final uno de los problemas cuando estamos empezando es tender a no ser nada asertivos, sino a ser muy pasivos, a aceptar todo, a no decir nada, todo nos viene bien, queremos quedar bien con todo el mundo y al final lo que hacemos es sufrir nosotros y al final eso tampoco es útil, porque cuando no somos asertivos, cuando somos pasivos, los demás no pueden saber qué es lo que queremos, porque no lo pedimos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que por darte una idea, piensa en revisar un poco el tema porque además es una habilidad que se puede entrenar. Hay gente muy asertiva de nacimiento, bueno, de nacimiento no, pero bueno, que son muy asertivos, y hay gente que nos cuesta más, pero se aprende. Perfecto. Mira, otra pregunta que también, bueno, está repetida. Bueno, ¿cómo saber, ¿no? Un poco las herramientas de cómo poder ayudar a una persona que necesita salir del burnout o de esta medio zona de confort, que bueno, no sé si es confort o no, porque al final es un poco sufrimiento, ¿no? Pero bueno, ¿cómo salir de ahí? Perfecto. O No cómo está, ayudar a las personas que lo sufren, ¿no? no está mal dicho, es decir, al final llegamos al burnout porque creemos que estamos buscando el confort. Lo que pasa es que ese no es el confort, no puede serlo. Entonces, digamos que el objetivo es el confort, pero lo estamos buscando de la manera equivocada. Al final, son cuadros por eso decía, es importante detectar las alertas, las alarmas, porque son cuadros que requieren ayuda profesional. Cuando estamos hablando de un burnout establecido, al final, eh, todo esto que hablamos un poco de aprender a gestionar las emociones, lo que he dicho de la asertividad, cuando ya llegamos a un cuadro instaurado como el que hemos visto en el caso, es muy difícil que podamos salir de ahí sin ayuda profesional, ¿vale?
antes de llegar a estar plenamente instaurado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues como si es una persona muy cercana, fijaros, hay que promover la expresión emocional, hay que ayudar a hablar. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que te dicen, yo no quiero, no, mira, es que yo bastante sufro en el hospital, yo no quiero hablar, no quiero saber nada. Bueno, a veces no puedes forzar a la gente para hablar, pero sí que puedes mostrar tu disposición. Es, bueno, si en algún momento lo necesitas, aquí estoy. Porque sí que tenemos que transmitir ese apoyo, esa cercanía, esa empatía. Es decir, la persona también necesita que ejerzamos ese apoyo. Entonces, ahí no vamos a ofrecerle ningún servicio o apoyo profesional, pero simplemente sí que es verdad que necesitamos, sabemos que las personas necesitan un espacio para ventilar las emociones negativas. Y eso a veces no quieren, porque a veces muchas veces no lo cuentan, ¿sabéis por qué? Porque dicen, tienen miedo como están preocupados, dicen, pues bastante que esté yo preocupado, no te quiero preocupar a ti. Pues lo que les tenéis que decir es, bueno, tú no te preocupes por mí, que yo ya me cuidaré, no me cuides cuando no te estoy pidiendo que me cuides, eso es injusto. Y a veces es lo que pasa, al final no contamos nuestros problemas a los demás porque tenemos miedo de que se preocupen. Bueno, vamos a empezar a tratar a la gente como si fueran adultos, ¿no? Ya me preocuparé yo de lo que me tenga que preocupar. Entonces, es ese invitar, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos que dar ayuda profesional a nuestras personas cercanas, pero sí tenemos que mostrar apoyo, sí que tenemos que intentar sacarles, moverles, el, muchas veces, no, me quedo en casa porque es que he tenido un día muy malo en el hospital. Pues ese es el día que tienes que estar ahí. No es que no me apetece, vale, pero te vienes conmigo. No se puede forzar a la gente que si se quiere quedar se va a quedar, pero por lo menos la Claro. disposición disposición que necesita. Es Ujú, decir, ahí el apoyo es como apoyamos las personas, es decir, a través de la cercanía, a través de la simpatía, a través del afecto. No podemos hacerlo de otra manera. ujú. Mira, por otro lado también Javier nos pregunta si, bueno, todo esto se puede aplicar también en casos de profesionales de la educación. Que bueno, esto igual Sí. sería otro campo también para dar otra charla. Otro cuerpo, pero si os habéis fijado en la diapositiva en la que hablaba del arte de cuidar, estaban incluidos los profesores, los educadores. Claro que sí. A ver, al final el estrés profesional, a ver, claro, lo enfoco al ámbito sanitario porque es mi especialización, ¿no? Pero sí que es verdad que el burnout se produce en profesiones asistenciales en las que hay algún elemento y también en profesores. De hecho, vas a encontrar literatura, ¿eh? O sea, y al final, si hablamos de burnout, las fuentes son distintas, las características son distintas, pero vamos a encontrar cosas muy similares. Y los síntomas, claro que se producen, claro que en entornos educativos se da despersonalización. Los síntomas de... Claro que en los entornos profesionales se dan esa pérdida de la vocación, ¿no? De lo que te había... también es que fíjate, Javier, la causa es muy parecida. Estamos hablando, al final el riesgo, queda mal decirlo, pero es el exceso de vocación. El exceso de vocación es maravilloso, pero es lo que hace que choques con tu realidad. Claro, seguramente cuando uno quiere ser profesor o profesora no piensa que va a tener aulas de muchísimos más, de una ratio de alumnos muchísimo mayor de la que sería adecuada, que no va a tener recursos para atender a todas las necesidades que se van a encontrar en un aula. Claro, al final es lo mismo, al final es lo mismo. Vas a tener problemas con las familias, vas a tener problemas con el equipo directivo, con los compañeros, las compañeras. Claro, lo vas a encontrar. El burnout, ya digo, está muy enfocado, pero sería otra de las profesiones que entrarían dentro de los riesgos profesionales de quemarse de burnout, de tener burnout. Ajá. Mira, para ir acabando ya, Alberto, mira, otra pregunta sería si a largo o corto plazo la carga laboral podría causar problemas, trastornos mentales. Eh, vale, trastornos mentales entendidos como enfermedad mental, no. Es decir, esto no. Lo que trae, lo que contrae el estrés, la ansiedad, los cuadros de ansiedad son trastornos. Entiendo trastornos mentales como enfermedad mental, ¿vale? Trastornos psicológicos, sí, el estrés, la ansiedad son trastornos psicológicos y de la vida cotidiana también, como se llaman otros. Pero trastornos mentales entendidos como enfermedad mental, si o sea, sabemos que la enfermedad mental tiene factores etiológicos muy determinados, genéticos, y no tienen que ver tanto con estresores psicosociales, ¿no? Pero trastornos psicológicos,
una cuestión de nomenclatura, o sea, sin más, pero claro que sí. De hecho, el estrés, los cuadros de estrés, la ansiedad, pues, no dejan de ser trastornos psicológicos, pero no Ajá, enfermedad mental, ¿vale? El burnout no se describe como una posible causa o factor de riesgo para un brote psicótico. No, ajá. a no ser que haya, que sea un brote psicótico, un estresor, pues se puede ser un estresor, pero sobre una base genética previa. Perfecto. Mira, otra de las preguntas es cuando el cuidador es estresado por el paciente, o sea, el paciente está estresado y el cuidador también, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se puede proceder para, bueno, para gestionarlo mejor? Pues no me ha dado no me ha dado tiempo a... esto tiene que ver con gestión de las emociones. No me ha dado tiempo a explicaros cómo era la teoría esta de la U invertida con detalle. Pero bueno, es un ejemplo de gestión emocional, de cómo gestionar las emociones propias y ajenas, en este caso las emociones ajenas, que puede servir para el caso. Al final, explicado de manera muy rápida y mal, es cuando una persona te grita, ¿qué es lo que haces tú? ¿Gritas más que él o gritas menos? Es decir, al final, para gestionar las emociones ajenas, nuestras emociones deben de ser el modelo, ¿no? Es decir, igual que en todos los procesos emocionales lo que se produce es un proceso de empatía. Es decir, si mi paciente está llorando, está muy triste, yo tengo que sentir esa emoción, esa empatía. Pero yo, como profesional, tengo que generar una emoción que se llama, en esta teoría se llama la emoción antídoto. Es Ujú, decir, generar una emoción, es decir, yo tengo que no protegerme, tengo que sentir esa emoción, tengo que sentir esa tristeza, pero tengo que ejercer un modelo de serenidad o de contención, porque igual que él me contagia su emoción, yo cuando la emoción antídoto se la contagio a él. Por eso cuando alguien nos grita mucho, si nosotros gritamos menos, al final estamos regulando su emoción. Pues lo mismo pasa. Es decir, al final, en este binomio que me has preguntado, el que tiene la responsabilidad de gestionar su emoción, servir de modelo para trabajar, eres tú, no es el paciente. Por así decirlo, el paciente tiene ese derecho, mal dicho, pero bueno, tiene ese derecho a estar desbordado. Tú como profesional eres el que tienes que intentar gestionar. ¿Y cómo lo haces? A través de tu conducta y a través de tus emociones. Entonces, es difícil porque eso supone parar, reconocer que estoy sintiendo una emoción negativa y buscar la manera de eh, poner otra emoción encima que además sirva de apoyo para la otra persona para que se regule. Es decir, ayudamos a regular a la otra persona. Es como con los niños, con las rabietas. Un niño con una rabieta, cuanto más rabieta, pues tienes que intentar tú modular porque él necesita, eh, él no sabe autorregularse, entonces la regulación tiene que ser externa, entonces el que tienes que tener esa regulación es tú. Por eso tenemos esa responsabilidad de conocer nuestras emociones, sentir nuestras emociones plenamente y construir sobre esas emociones, no evitándolas, no dejando de pensar con ellas, no tapándolas, porque si las tapamos salen y salen peor, sino manejándolas, el ser capaz de generar otras emociones alternativas. ujú, Ese es mal explicado y muy rápido, ese es el kit de la gestión emocional, de la gestión de las emociones. ujú. Y ya para terminar, Alberto, bueno, un poquito y también ya lo has dicho, ¿no? La importancia un poquito de las redes de apoyo, ¿no? El que tú comentabas, hoy he tenido un mal día, me voy a casa, ¿no? Oye, te arranco, ¿no? Mal dicho, pero te saco. Bueno, un poquito la importancia, entiendo, de tener estas redes de apoyo social, ¿no? Eso lo sabemos bien los psicólogos y los psicólogos, el apoyo social siempre es un predictor de ajuste emocional, siempre es un predictor de salud mental, es un predictor de gestión de emociones, es decir, el apoyo social es fundamental. De hecho, al final también es un protector. Al final, si os dais cuenta, en el caso de burnout, lo que hace es ir despegándose, aislándose, es decir, va rompiendo, erosionando ese apoyo social, porque solo el burnout aparece ya plenamente instaurado cuando estás solo. Mientras queda alguien a tu alrededor, fijaros, por ejemplo, pasa eso mucho en las conductas adictivas. Las personas con conductas adictivas al final están solas. ¿Por qué? Porque se han dedicado a erosionar todo su entorno, todo el apoyo social, y es lógico, la gente ha acabado despegándose, porque la gente, claro, al final está bien el altruismo, está bien el querer, pero no puedes querer a toda costa, ni es exigible que te quieran a toda costa, da igual lo que hagas. Entonces eso al final es
vas erosionando y tal. En cuando se produce el burnout más grave es cuando no tienes. De hecho, si no hay apoyo social, el predictor el pronóstico es peor. Y siempre que hay apoyo social, el pronóstico es mejor. Entonces, Ujú. por eso es tan importante. Siempre va a actuar así el apoyo social. Ajá. Bueno, Pues nada, bueno, todos los comentarios, Alberto, bueno, de felicitaciones, excelente, ¿no? La masterclass. Como te muy, muy comentaba agradecido. antes, creo que se ha quedado corta porque, bueno, tanto por ti, por la exposición, como por bueno, los oyentes, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosita más de tu ponencia. Nada, que la sensación de que se queda corta también la tengo yo, con lo cual creo que al final es un tema que me interesa mucho y me apasiona y podría estar mucho más tiempo. Tampoco, tampoco sé si sería conveniente, pero sí que verás que es un placer para mí. Entonces, bueno, espero que dentro de lo que cabe quede por lo menos dos ideas fundamentales. Una, la responsabilidad, ¿no?, que tenemos de cuidar a nuestros profesionales sanitarios y también la idea de que se puede hacer y que tenemos herramientas para hacerlo. Y quizás el último dato, cuando yo hablo de un NAP, al final siempre tengo que decir una cosa, es un porcentaje muy, muy pequeño de profesionales dentro del ámbito médico o del ámbito sanitario, porque que incluye también a otro tipo de Ujú, profesionales, es muy poco prevalente. El estrés sí, porque nos estresamos mucho, pero es muy poco prevalente. Y eso es porque estamos hablando de profesionales muy resilientes, muy resilientes. Pasa lo mismo con una idea del COVID. La gente piensa que ha afectado mucho a la salud mental de los trabajadores sanitarios. Y la evidencia lo que nos dice es que no, no es así. ¿Por qué? Porque hay un ujú, factor de resiliencia que viene todo con esto de la motivación intrínseca, del deseo, de la vocación que protege a las que hacen. Aún así, eso no quiere decir que nos descuidemos y no nos ocupemos de las personas que ujú. efectivamente van a tener problemas en este año. Pues ¿Vale? nada, solo dar las gracias a los asistentes, Ujú. a ti, Alberto, por regalarnos un poquito de tu tiempo y nada, Gracias. esperamos que en otra ocasión puedas colaborar con nosotros. Te damos las gracias del Instituto Raymond Gaya y nada, siempre serás bienvenido. Muchas Muy, gracias. muy agradecido, encantado. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas Hasta gracias a todos. luego.